Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos al canal, yo soy Mónica. Mirad lo que tengo aquí. En mis manos son unos rotuladores para sublimar. Los compré en AliExpress, alrededor de 10 con algo. Y bueno, pues vamos a hacer el proyecto el día de hoy utilizando estos rotuladores. También voy a utilizar un stencil que hice con unos separadores plásticos que sirven para cartulina, perdón, para carpeta. Y podéis ver que es muy flexible, ¿vale? Y nos va a venir muy bien para hacer este proyecto. ¿Qué más necesitamos? Bueno, también voy a utilizar unas hojas de sublimación, unos cachitos que siempre se van a quedar. Aquí no se tira nada. Pero miren, les cuento una cosa que me pasó en estos días. Estaba un poco despistada y a la hora de sublimar una taza me olvidé de cambiar las medidas del papel. Y bueno, pues esto fue lo que se imprimió, ¿vale? Porque estos papeles que veis aquí son para hacer sublimaciones en taza, vienen con la medida exacta para hacerlo. Pero a mí se me fue el santo al cielo, se me olvidó. Y bueno, pues estos retacitos se utilizan para estos ejemplos, por ejemplo, estos proyectos que vamos a hacer, ¿vale? Aquí no se tira nada. La medida de este papel, si la queréis comprar aquí en España, es 240 milímetros por 100, que son 24 por 10 centímetros. Es de la casa Blidor, no es publicidad, pero me parece que vienen muy bien. Y ahora bien, pues vamos a utilizar este papel de sublimación, pero yo creo que con este que está aquí, este más delgado, puede funcionar muy bien. También la plantilla y los rotuladores, claro está. Ahora bien, creo que el tamaño de este, voy a ver si puedo, sí, el tamaño es más o menos como este. Lo que hice fue cortar un trozo y ahora vamos a ponerle cinta de papel. Recuerden que a la hora de colocar el stencil, si tiene texto, hay que ponerle en modo espejo, ¿vale? Entonces hay que darle la vueltita al stencil, porque si no, al tener texto no se va a leer bien cuando se sublime. Ahora, utilizando los rotuladores, vamos a pintar. Habrán pequeñas partecitas por la forma del stencil que van a quedar un poco blancas, o sea, sin pintar. Luego, si queréis, pues lo rematáis, o sea, pasáis por ahí y lo termináis el stencil. Voy a poner la cámara rápida, así de esta forma, para que este vídeo no sea tan largo. La mariposa la pinté de varios colores, ¿vale? Es algo más o menos para utilizar, más bien que ustedes vean que los rotuladores sí funcionan. Aquí ya terminada de pintar, retiro el stencil y miren cómo queda. Ahora, el siguiente paso es, como veo que la mariposa me parece que es como que hay que hacerle un perfil o una silueta un poco más definida, utilizo el rotulador negro que viene también para hacer los bordecitos y también para completar aquellas letras que, como os comentaba, el stencil quedan pequeños espacios sin pintar. Entonces, cuando hagáis esto, ¿vale? Si lo hacéis, hay que pintar del mismo color que está la letra, ¿ok? O sea, tienes que utilizar el mismo color. Una vez aquí, mira, vamos a cortar un trozo de fieltro porque no tengo tela poliéster y vamos a hacer la prueba con este material. Cortamos un trozo del tamaño del papel, del cuadrado que hemos pintado y listo. Ahora, mira, volteamos el papel y pegamos con cinta de papel. Lo que se debería usar es cinta térmica, pero la tengo tan lejos que me da pereza ir a verla. Entonces vamos a utilizar cinta de papel que la tengo a mano y pues bueno, para este ejemplo vendrá bien. Pero obviamente si es para vender tenéis que utilizar cinta térmica buena. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? También voy a ponerlo en el centro de este papel de horno o papel mantequilla, no sé cómo se llama en vuestro país, pero bueno, voy a hacer estilo sándwich y lo coloco en el centro. Voy a utilizar la plancha casera porque muchas veces
la mayoría de las veces no tienen pues plancha profesional. Y bueno, para que lo sepan que también se puede hacer así. Y también voy a utilizar el móvil, el temporizador del móvil, para que vean el tiempo que se tarda. La plancha, como puedes ver, tiene vapor, es una plancha a vapor, tiene agua. No le quité la suficiente o no le quité todo el agua, como podéis ver. Lo ideal es sacarle todo el agua. Aquí yo le dejé totalmente el agua, se me fue ese paso, pero lo ideal es quitarle todo el agua, que quede seca y dejarla calentada un rato para que el agua expire, se evapore totalmente. Una vez que ya terminó su tiempo, retiramos del papel de horno y comenzamos a quitar de lo que es a despegar la tela del papel. Mira cómo quedó, me pareció que queda muy bien. Aún siendo como una prueba, ustedes saben que en algunos materiales hay prueba y error y este salió muy bien. Sí que es cierto que la cinta de papel queda como pringada, como melosa, pero por lo demás no ha quedado mal. También veo que el color amarillo, como podéis apreciar, queda un poco más palidito. Pienso que se podía haber hecho más resaltado, pasarle otra vez y rellenar más espacios, pero bueno, es una prueba y lo que quería era eso, traerles para que ustedes vean que estos rotuladores funcionan muy bien. No sé si en otra superficie funcionará, no sé si en madera, en acrílicos, etcétera, pero en tela funcionan perfectamente, solo hay que hacer más hincapié a la hora de pintar. O también podemos utilizar un stencil un poco más grande. Y si por alguna razón queda algo de color amarillo por la cinta, no es el caso, pero por si queda algo amarillo, pues lo recortamos y listo. Mira cómo queda, me pareció que queda fenomenal esto. Imagino que con la máquina, utilizando el soporte, también quedará súper chulo. Lo voy a intentar y os voy a traer el vídeo a ver qué tal. El enlace para la compra de cómo es de los rotuladores en AliExpress os lo dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo, así que buscarlo. Y mira, ahora una vez limpio todo esto, pues así nos quedó el vídeo de hoy. Quedó guapo, ¿que sí? Bueno, pues estos son los marcadores para que lo compréis en AliExpress. Y recuerda que la suerte para triunfar en la vida se llama creer en ti. Te dejo como siempre, besos a montones y muy grandes como montañas. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en Manualidades. Adiós mundo.